algunas decenas más, pero ya en aras de la puntualidad de los que ingresaron hasta el momento, vamos a comenzar. Bueno, vamos a actuar como facilitadores de este foro, mi persona, José Luis Vera, y la compañera Valentina Sánchez Gabaldón, ambos del equipo coordinador de Venezolanos Siempre, red de comunicación y contacto con venezolanos en el exterior, que trabaja de manera independiente para los partidos políticos democráticos, la Asamblea Nacional y el gobierno interino en las distintas actividades que se acuerdan unitariamente. En primer lugar, me voy a permitir leer con la licencia de ustedes el currículum del ingeniero Horacio Medina. Horacio Medina tiene especialización en negocios internacionales, Universidad Metropolitana 1985, es ingeniero de petróleo, graduado en la UCB en 1980. Es un reconocido experto petrolero con más de 40 años de experiencia, consultor especializado en el desarrollo de nuevos negocios, en exploración y producción de hidrocarburos, amplios y sólidos conocimientos en el desarrollo de nuevos campos, fórmulas de remuneración, tratamiento fiscal y regalías, convenios operativos, planificación estratégica y evaluación económica de proyectos. En 1980 ingresó a la empresa Lagoven S.A., desempeñándose en áreas operacionales como ingeniero de reparación y estimulación de pozos. En 1984 es nombrado supervisor de proyectos especiales de planificación de producción y luego, en 1987, es nombrado coordinador corporativo de operaciones como responsable de coordinar conjuntamente los departamentos de refinación, comercio y suministro, los volúmenes de producción y disposición de gas, crudo y productos. Ejerció el cargo de gerente de análisis y evaluaciones económicas de producción y desde allí participó de manera directa en la concepción de la fórmula de remuneración, preparación de términos de referencia y negociación de convenios de la primera y segunda ronda de convenios operativos. En 1995 es asignado al grupo gerencial del Consejo de Apertura, negocios de exploración y producción. Estructura las normas y condiciones de los proyectos incluidos en la apertura. Concibe una fórmula particular para el pago de regalía, esquema especial para la depreciación y propiedad de activos y diseña dentro del sistema legal vigente una fórmula para controlar las ganancias excedentes en un momento determinado. En 1997 fue nombrado gerente de planes corporativos de Lagoven y en 1998 es transferido a la gerencia de estrategias de corporativas de la Vicepresidencia de Planificación Corporativa de PDVSA en el proceso de transformación organizacional de la empresa. En enero de 2002, como su último cargo en PDVSA, es nombrado gerente corporativo de convenios operativos y nuevos negocios de exploración y producción, hasta que se produce el irregular despido masivo de miles de profesionales y trabajadores especializados de PDVSA. A partir de 2003, comienza como consultor independiente y asesor de nuevos negocios con Global Development Project S.A., Inversiones Petrotras, funda Natural Resources of America, NAROA, y desarrolla proyectos integrados de biodiesel, incluyendo conceptualización, análisis de los materiales e insumos, evaluación del mercado, selección de tecnología, ejecución, procura, construcción, distribución y venta de biodiesel, además de elaborar el plan conceptual para el desarrollo de la zona denominada Mosquitia para Victory Resources, Inc., basada en Honduras. Luego, como consultor mayor, ha participado con la empresa Energy 304 en diversos proyectos en Colombia, Ecuador y México. El ingeniero Medina, gremialmente, ha sido presidente de la Sociedad Venezolana de Ingenieros Petroleros en 3 oportunidades, esto en el Colegio de Ingenieros de Venezuela. Y en 2002 fue electo presidente de Unapetrol, cargo del cual acaba de separarse. Visto su currículum de más de 40 años en la industria petrolera, veamos ahora su actividad ciudadana. Fue electo en 2013 en Asamblea de Organizaciones Venezolanas de la Región Consular Miami
como miembro del equipo coordinador de la MUD Miami. Actualmente es miembro de la directiva de Benamérica, Organización Ciudadana de Venezolanos con sede en Miami. Y por último, en este año 2020 fue designado por el gobierno interino miembro de la Junta Directiva Ad Hoc de PDVSA, cargo en el cual acaba de solicitar permiso a fin de atender sus responsabilidades como miembro del Comité Organizador de la Consulta Popular 2020, aprobada hace pocas semanas por la Asamblea Nacional. Leído el extenso y amplio currículum de nuestro invitado especial de hoy, antes de darle la palabra, quiero presentarles, ya lo hice nominalmente, a mi compañera Valentina Sánchez para que les explique el procedimiento de preguntas y respuestas. Valentina. Sí, muy buenos días. Bienvenidos a este nuevo encuentro. Sí, la dinámica va a ser la siguiente. Primero, el señor Medina va a dar su exposición. Mientras tanto, ustedes pueden ir preparando sus preguntas, que nos las van a enviar vía chat de aquí de Zoom. Y después leeremos sus preguntas y el señor Horacio contestará. Tenemos un tiempo estimado, hasta 10 y 20, 10 y media, deberíamos estar ya como finalizando, entonces traten de hacer sus preguntas bien concretas. Bueno, le damos la bienvenida a todos y las cámaras suyas, señor Medina. Horacio, ¿puedes activar cámara y micrófono, por favor? Ok, creo que ya. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por esta oportunidad. Para mí de verdad es un privilegio poder compartir con ustedes. Espero que sea de mucha utilidad. Espero poder aclarar algunas dudas y también aspiro a poder responder la mayor cantidad de preguntas que sea posible. Aquellas que no pueda responder en este momento porque no tenga la certeza o porque es algo que todavía no es oficial, pues lo haré saber y en su momento con toda certeza a través de José Luis y esta organización, con muchísimo gusto daremos respuesta a ello. Yo quiero comenzar por decir lo siguiente. No fue nada fácil tomar la decisión de aceptar la oferta que se hizo para integrar el comité organizador, que aprovecho para decirles, está coordinado por Enrique Colmenares Finol y forman parte de él Blanca Rosa Mármol de León, Isabel Pereira. También hay dos representantes del grupo estudiantil, uno que acaba de comenzar con nosotros en sustitución de Rafael, Jesús está allí, y sigue estando Estefanía Cerfo, que son representantes del sector estudiantil. Quiero hacer la salvedad importante porque hace algunos días, quizás 2 días atrás, se produjo la renuncia formal de Carolina Jaimes Branger. Yo quiero aprovechar para dejar muy claro que esto se debe a la lamentable situación de que le fue detectada, como ella misma lo hizo público, hepatitis, y su médico le diagnosticaron la hepatitis y le promovieron, le indicaron reposo absoluto por término más de aproximadamente 1 mes. Esto, por supuesto, no permite que continúe su participación y en el transcurso del día de hoy y mañana ya hay varias propuestas, se hará saber quién es el reemplazo que va a tener Carolina. Esto para salirle al paso a algunos comentarios que, como siempre, tratan de desvirtuar la situación. Pues bien, esta decisión fue complicada y difícil porque estamos en un momento extraño. Yo tenía además una responsabilidad, como bien mencionó José Luis, y debía tomar la decisión que hacer porque fiel a lo que he siempre promocionado desde el punto de vista de principios, desde el punto de vista de valores, no tenía ningún sentido que aun cuando la Asamblea Nacional fue quien me nombró en la Junta Directiva Ad Hoc y también la Asamblea Nacional es la que promocionaba mi participación en el comité organizador, no tenía sentido mantener ambos cargos. Por lo tanto, pedí una separación temporal en el lapso que esta consulta se va a desarrollar. Pues bien, lo hice además porque desde hace aproximadamente 1 año, quizás 9, 10 meses, de finales del año pasado, habíamos venido conversando la opción de hacer una consulta popular. Y bueno, no se había materializado. Hay múltiples razones por las cuales esto no ocurría, pero finalmente cuando ocurre no podía de ninguna manera, luego de meditarlo, negarme a participar. Y lo hago con el pleno convencimiento de su pertinencia y de su importantísimo valor en estos momentos. Yo creo que hay que tener muy claro
que allí están planteadas dos preguntas que a muchos de nosotros no nos gustan. Yo lo voy a ser honesto y sincero porque lo he expresado tanto al sector de la Asamblea Nacional, al equipo político, y lo ha hecho también el comité organizador. Nosotros deseamos hacer algunos cambios desde el punto de vista de la reestructuración, reformulación de esas preguntas para hacerlas mucho más claras y transparentes. Eso es un proceso que está en debate, pero en todo caso, en ambas preguntas se plantean dos cosas muy importantes. La primera, que tiene que ver con el rechazo absoluto al régimen. Hay un empoderamiento importante en la respuesta y esperamos que sean positivas para que el gobierno interino tome todas las decisiones que están enmarcadas dentro de lo que significa la Constitución, el espacio democrático, y que obedecen a convenios internacionales que han sido firmados por el gobierno de Venezuela en el pasado. Y a eso me refiero porque allí no se especifica, pero yo creo que es muy fácil comprenderlo, a todo lo que tiene que ver con OEA, a todo lo que tiene que ver con ONU, a todo lo que viene a tener en específico con el R2P o que tiene que ver con el TIAR. De modo que eso no solamente es una decisión popular, ciudadana, sino que además es obligante para el gobierno interino que está solicitando ese apoyo. Y creo que desde el punto de vista internacional, pues es diferente que lo pida el presidente interino que lo pida el pueblo venezolano. Entonces, para mí eso es de vital importancia. Obviamente, allí está planteado también el gobierno que yo llamo en lo personal emergencia-transición, porque creo que hay que dividirlo. El gobierno de emergencia va a ser realmente complicado y va a ser determinante para saber si hay continuidad para el gobierno de transición y para lo que nosotros todos estamos esperando, que son unas elecciones presidenciales posteriores. Además, hay un rechazo claro y contundente en la segunda pregunta a las fraudulentas elecciones del 6 de diciembre. Sin duda alguna, ya lo han expresado muchísimos países, lo ha expresado la OEA, hay otros que están meditando la situación. No tenemos ninguna duda que una consulta popular que sea contundente, masiva, que refleje este mismo rechazo, va a impulsar a muchos otros países a hacer ese pronunciamiento, por lo cual creemos que también tiene muchísimo valor. De modo que esta es una consulta ciudadana que está convocada en el marco constitucional. Y yo aprovecho para decir que muchos de esos regímenes, como el de Nicolás Maduro, el cubano de los Castro y ahora en transición, siempre han hablado de la autodeterminación de los pueblos. Pues bien, no hay nada que determine más la determinación de un pueblo que una consulta popular. Así que no comprendo tampoco el rechazo a priori de muchos compatriotas. Yo puedo respetarlo, pero no lo comparto, en función de rechazar una consulta popular. Yo creo que una consulta popular, que es un derecho establecido dentro de la Constitución y que además de esto constituye la base fundamental de la democracia, que es la consulta ciudadana, no puede ser rechazado a priori. Podrá ser criticado en algunos casos la forma, los integrantes del comité organizador, bienvenida a las críticas, etcétera, etcétera, pero no el rechazo a la consulta, porque definitivamente es una base fundamental democrática. Entonces, dicho esto, yo creo que hay cosas importantes que considerar. Lo primero, hay muchas, ya hablamos un poco de las preguntas, estamos haciendo, repito, todo lo que podemos hacer en el ámbito político, porque es allí de donde surgió esta pregunta, absolutamente imprescindible y necesario que hubiese un acuerdo. Yo creo que hay que valorar también ese acuerdo de todas estas organizaciones y partidos políticos en función de apoyar esta consulta popular. Yo quiero decir que esta es una consulta popular que es convocada por los ciudadanos, que tiene un comité organizador integrado por ciudadanos de la sociedad civil, no militantes de partidos políticos, y que además de esto va a contar con un comité de ciudadanos que va a ser nombrado el próximo lunes. Entonces, hay una iniciativa de la sociedad civil, hay una iniciativa de los ciudadanos en esta consulta y justo reconocerlo, por supuesto, así lo hemos sentido en estos primeros momentos, hay decisiones que tienen un carácter estrictamente político dentro de lo que es la estrategia del país. ¿Cuáles son esas? Por ejemplo, yo creo que la fecha es una decisión estratégica que desde el punto de vista político hay que analizarla muy bien. Pues hay el compromiso del sector político de llegar a un acuerdo en el transcurso de estos 2 días. Ya existe un preacuerdo, muchos de ustedes si tienen algún tipo de vínculo, amigos, y siempre hay cosas que se filtran, ya hay una fecha preacordada. Yo no la voy a mencionar en este momento porque yo he aprendido que en política una noche es una eternidad
y a lo mejor hoy deciden uno y mañana hay algo que los haga decir lo contrario. Pero una vez que esa decisión se tome, esa va a ser la fecha. Entonces, el próximo lunes vamos a tener la fecha. Lo que puedo decirles es lo siguiente: el comité organizador desde el principio, y me tocó, y voy a explicar un poco ahí porque vamos a entrar en las partes técnicas, ser el vínculo del comité organizador con el comité técnico. Pues siempre, al final de nuestro análisis, siempre con una dirección clara, dijimos que a partir del 29 de noviembre estaríamos listos para hacer la consulta en el momento que se decida, en el momento que el comité organizador y digamos el comité político, el sector político, logren el acuerdo estratégico y político para la fecha. En ese momento lo vamos a hacer, siempre y cuando sea después del 29 de noviembre. Antes de eso, honestamente, técnicamente parece no ser posible, y eso es lo que hemos transmitido. Dentro del comité técnico se discutieron muchísimas cosas y se tomaron en cuenta, yo creo que aspectos que en otras oportunidades no se han tomado. Y digo esto por lo siguiente: obviamente el voto electrónico pues, es que sea familiar para los venezolanos, los que están en Venezuela. Siempre las últimas elecciones se han hecho a través de una maquinita que usted pulsa, con todos los cuestionamientos que se puedan hacer a las maquinitas, a los sistemas, que yo creo que allí no es donde está el problema, pero eso es harina de otro costal. Pero en esta oportunidad se va a implantar el voto virtual, y voy a tratar de explicar un poco sobre eso. Entonces va a ser un sistema mixto, tanto en Venezuela como en el exterior. Mixto quiere decir presencial un solo día, y quiere decir virtual. Estimamos, y así hicimos la oferta también al comité organizador, lo digo desde el punto de vista del comité técnico y al sector político, de que puede ser entre 3 y 7 días lo que se decida. El comité técnico está preparado para eso. Esa votación virtual se hizo o se decidió hacer a través de una plataforma que ya existe, una plataforma para ese tipo de procesos que ya existe. Para ello, en el cortísimo plazo que tuvimos, y afortunadamente ya se habían hecho algunos contactos anteriores, antes de que fuera anunciada la consulta, previendo que eso podría ocurrir, con 16 empresas que prestan este servicio a nivel internacional. De esas 16 empresas, luego de aplicar la matriz de evaluación para ellas, se hizo una preselección donde habían 3 empresas. De las 3 empresas que se preseleccionaron, una empresa quedó fuera por razones diversas, que no tenían directamente que ver con el asunto técnico, pero que sí tenían implicaciones posteriores o podrían tenerlas. De las 2 empresas técnicas que quedaron y una nueva propuesta que se agregó basada en algunas recomendaciones de propios integrantes técnicos, se tomó la decisión de una empresa para la plataforma que estará vinculada con la segunda opción. ¿Cuál es el objetivo? Algo que todos ustedes saben y que seguramente forma parte de las grandes dudas, las grandes preguntas, y quizás de esa cierta desconfianza de que eso pueda ocurrir. Es obvio que en Venezuela, y ya José Luis lo mencionó hace un rato, todos ustedes lo saben y hasta nosotros lo sabemos, la precaria situación en el servicio de Internet, en los servicios de los celulares, etcétera, etcétera. Sabemos que no es tener teléfonos inteligentes de última tía digamos, con el sistema operativo adecuado para bajar apps y todas estas cosas. Pues el sistema que yo puedo tubear mismo, puedo adelantarles que es un sistema que permite que aún en teléfonos que no sean los de las últimas versiones del sistema operativo, se pueda votar de esta manera virtual. Que hay una garantía absoluta de que todo aquel que tenga una cédula de identidad va a poder votar. Y si no tiene la cédula de identidad, tendrá que tener su pasaporte donde quede claramente identificado la cédula de identidad. Y hay mecanismos de control para verificar que la persona que está accediendo con esa cédula de identidad es la persona que está en la base de datos que manejamos. Eso está muy, digamos, mitigada la opción de que pueda ocurrir algún tipo de fraude en ese sentido. Y lo que sí podemos garantizar al 100% es que si eso ocurre, si alguien por alguna forma que no hemos detectado en el momento puede hacer eso, sí pueden estar seguros, absolutamente seguros, que el sistema lo va a detectar y se tomarán, por supuesto, las decisiones en consecuencia, que sería la de eliminar ambos votos de ese número de cédula. Hay otra cosa importante: es absolutamente verificable, es auditable y tiene un altísimo grado de confianza.
este apps se puede vincular a esta otra plataforma que el lunes se darán los detalles y se puede hacer a través vinculada a través de página web. Yo entiendo que mucha gente dice, y es quizás lo más común, que se hackean las páginas, que se pueden desviar hacia otras páginas que son, digamos, espejos, como lo han hecho en el pasado y como lo hicieron en la reciente consulta del 16 de julio del 2017. Pero también es cierto, o no es menos cierto, que por ejemplo la plataforma, la web que tiene la página de la Asamblea Nacional ha sido intentada de hackearse en muchas oportunidades y son muy pocas las que han tenido éxito. Hay una plataforma similar y está concebida una estructura bastante parecida a eso para resguardar al máximo posible esa plataforma. Obviamente, ¿por qué me estoy deteniendo tanto en lo virtual? Porque es lo nuevo. Y si después hay alguna otra duda, pues con mucho gusto trataré de responderla. El proceso va a estar entre 3 y 7 días. Quisiera decir esto, que si políticamente y el comité, con la venia del comité organizador se decide hacer en 7 días, pues serán 7 días que tendrán que dedicarse a bloquear telefonía celular, a bloquear páginas web, a hackearla y hacer una cantidad de acá en ese sentido que va a ser complicado que puedan evitarlo. Nacional, eso está, yo diría que bastante. Hay también una posibilidad que se explicará con un poquito de paciencia, quizás el lunes o el martes, como dije anteriormente. No es la idea de tubearse ni de oficialmente no esté aprobado, pero esto es lo sometido, probablemente lo que se va a aprobar. Quiero decirle que hay la posibilidad de hacer también voto itinerante. Hay una forma de que, así como si la gente no se puede mover a los puntos por razones de movilidad, gasolina, toque de queda, etcétera, 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 si hay la posibilidad de mover el punto de votación, que ahora se llama punto de libertad, de expresión de libertad, hasta los lugares donde estén los votantes. Entonces, hay una serie de consideraciones distintas, diferentes, novedosas, que hacen una disrupción desde el punto de vista de la forma de votar o de expresar su opinión, como correctamente debería decirse, a todos los ciudadanos venezolanos. Y por supuesto existe el voto presencial. En esto me detengo en dos cosas. El voto presencial va a ser un día, está determinado el número de puntos de libertad, el número de mesas donde eso va a ser, está medianamente ya precisado a nivel de municipio, de parroquia. Esto a prueba de que cuando se someta a consideración cada una de las regiones, pues va a hacer las correcciones que sean. Pero el esquema, ya existe un cronograma y existe una propuesta con relación a esto. Sería un solo día y por supuesto se le está dando mucho más énfasis a aquellos municipios, parroquias y estados, regiones, ciudades donde nosotros estimamos que se puede producir la mayor participación. Y la participación presencial, y esto no hay por qué negarlo, tiene un objetivo muy claro, que es el objetivo de la foto, desde el punto de vista de la visión, de la imagen, que políticamente tiene sinceramente un impacto muy grande que no puede ser sustituido. Entonces se va a considerar esto, por supuesto, en función de lo que significa toda la forma como pueda involucionar o evolucionar la pandemia, pues tendremos en consideración esa situación y en ese momento determinado se hará presencial en las ciudades, regiones, puntos donde sea posible hacerlo. Pero siempre está la alternativa virtual. Y eso ocurre igual para el exterior. Nosotros esperamos que en el exterior, al menos esa es la primera evaluación que tenemos, en la estructura que estamos concibiendo, quiero decirles que en la parte del exterior también se ha adicionado la participación de Isabel Pereira, persona de mi más alta estima y respeto, y entre los dos estamos haciendo ese trabajo y voy a explicar un poquito en detalle eso porque entran en este sentido ustedes. Entonces, quiero decir, tratar por una de muchones que vengan de nacional. Ciertamente hay una estructura que también ya tenemos básicamente todas las consultas, todas las participaciones que hemos tenido. Yo he participado a Miami en el año 2006. Existe, está allí y ese es un apoyo importante.
existe algo que antes tampoco teníamos, que es un comisionado especial para las relaciones internacionales, llámese canciller, el señor Julio Borges. Y ese señor Julio Borges, esa instancia, esa comisión, esa cancillería, ha nombrado, por supuesto, un representante especial para la diáspora. Diáspora es una palabra, y lo confieso aquí en personal, que no me gusta mucho, pero bueno, esa es la palabra oficial y esa es la que hay que usar. Yo preferiría llamarlos migrantes o refugiados, etcétera. Pero bueno, esa es la palabra que hay, los venezolanos en el exterior. Y ese comisionado, Oscar López, es la persona con la cual hemos interactuado muy cercanamente. También lo hemos hecho con varias organizaciones de la sociedad civil en diferentes partes del mundo, con diferentes visiones, y hemos estado recibiendo sus observaciones, lo que nos ha ayudado a tener una idea mucho más clara de cómo organizarnos, cómo estructurarnos de la forma más sencilla y directa, que siga teniendo el empoderamiento para la sociedad civil, pero que, como dije anteriormente, hay que contar que ahora tenemos un apoyo del gobierno interino, tenemos un apoyo de esa Comisión de Relaciones Exteriores, ese comisionado para la diáspora, y tenemos algo además muy importante, que son 32 diputados que están en el exilio y muchos de los partidos políticos que están en Venezuela que se han fortalecido. No tenemos ningún tipo de temor, ni al contrario, lo vemos con muy buenos ojos de que eso exista, porque nos van a ayudar a canalizar muchas de las cosas que antes eran un poco más extrañas, como los vínculos que nosotros establecíamos con los gobiernos, la permisología, etcétera, etcétera. Los diputados han estado totalmente de acuerdo con esto. Tenemos ya pautada una reunión, ya hicimos una previa con la coordinadora internacional de los diputados, que es Mariela Magallanes, y con ella y los 32 diputados tenemos una reunión pendiente en los próximos días, y allí vamos a afinar cuáles son los objetivos, cómo pueden ellos integrarse en esta estructura y de qué manera pueden ayudarnos y nosotros ayudarlos a ellos. Yo creo que esto es un elemento diferenciador en lo que veníamos haciendo antes, y que hay que aceptarlo, y así lo veo en lo personal, de la mejor manera posible, porque eso es justamente lo que forma, es la base democrática que nosotros queremos construir, sociedad civil y el mundo político. Yo creo que eso es algo que tenemos que propiciar. Y creo que hay lo que dije, hay el voto virtual. Definitivamente esto es algo diferente. En el exterior confiamos en que va a ser masivo, confiamos además que por supuesto no va a tener tantas restricciones como las que hay en Venezuela, y también se mantiene el voto presencial. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, sabemos la situación que hay en España. Nosotros leemos la prensa todos los días, intercambiamos opiniones con muchos de ustedes. Sabemos lo que está ocurriendo en Italia, en España, en Francia, en Alemania, lo que puede estar ocurriendo próximamente en Asia, lo que ocurre en Estados Unidos, en Canadá. Obviamente lo estamos viendo, esta segunda ola, y no sabemos en qué estado va a llegar esto en los primeros días de diciembre, en el momento que se haga la consulta presencial. Las implicaciones, las orientaciones dicen que va a ser peor por el final del otoño, el comienzo del invierno y todas estas cosas, pero mantenemos firme que en las ciudades, en las regiones, en los pueblos, en cualquier lugar del planeta donde se pueda hacer presencial, se haga presencial y podamos tener esa imagen que políticamente es insustituible. Yo quiero en eso ser bastante claro. Entonces, hay muchos aspectos que están relacionados con esto. La participación, esa es otra pregunta que la gente dice. Bueno, ciertamente en este momento, y justo es reconocerlo, así como hemos recibido manifestaciones importantísimas de apoyo, también hay, por supuesto, un rechazo. Hay mucha gente que se pregunta ¿para qué? ¿Por qué una consulta? Que eso no sirve para nada. Porque yo creo que también es una lucha que tenemos que dar, y voy a ir recortando porque, según lo que me dijo José Luis, me estoy pasando por 2 minutos ya. Me voy a tomar 5 más, José Luis, perdona. Creo que hay que hacer un reacomodo importante, porque la desesperanza y la desconfianza es algo que ha sido sistemáticamente sembrado en la población venezolana por parte del régimen. Yo creo que una de las peores cosas que siempre tenemos es la desesperanza. Yo no puedo negar que en algunas oportunidades uno se levanta en la mañana con esa pesadez de decir, oye, esto será. Pero hay que reponerse inmediatamente, hay que rescatar la confianza. La confianza no puede basarse en nada lógico. La confianza no es optimismo, la confianza es la certeza de que algo se puede hacer y que podemos seguir adelante. Y yo creo que esto va a ser una de las cosas que con la narrativa tenemos que vencer. ¿Y qué quiero decir la narrativa? Y con esto creo que puedo ir finalizando. La narrativa que estamos construyendo y que afortunadamente cuento con el apoyo. Digo cuento porque este ha sido uno de los temas que he mantenido durante los últimos 2 años,
que no existe una narrativa que articule el discurso político con la realidad socioeconómica del venezolano dentro y fuera del país. Yo creo que eso ha sido clave y determinante, y eso es algo que está faltando. Una narrativa política que se asocie, que le importe, que le dé verdadera importancia a la situación socioeconómica. No solo que la reconozca, sino que le ofrezca al mismo tiempo ese reclamo que hace la sociedad, le dé al mismo tiempo posibilidades de respuesta a esa situación. La posibilidad de respuesta que significa ningún problema en el país se va a resolver de manera unilateral ni de manera individual. Ninguno. Todos pasan por una solución única, que es el cambio en el modelo político de dirección del país. No hay otra. ¿Y eso cómo se logra? Eso se logra con participación de protesta, con participación ciudadana y también ayudado con este instrumento, que no es la solución ni la panacea, pero que definitivamente va a marcar una pauta importante, sobre todo en el ámbito internacional, y que pueda generar confianza también en el ámbito nacional. Yo creo que esa narrativa hay que construirla, en eso estamos trabajando y necesitamos su ayuda. Y en el ámbito internacional hay algo que quizás no sea la palabra más, no encuentro nunca una palabra acorde, pero ahorita me viene a la mente, es un poco baladí, un poco frío decir que la participación de los ciudadanos en el exterior va a ser masiva, abundante y contundente. Yo creo que hay que reconocer algunas cosas. Quienes llegaron al exterior, o llegamos, y ahí me incluyo, al exterior por diversas razones, la mayoría de los casos por razones de carácter político, aunque algunos la tengan económica, las razones económicas también son razones políticas, o por razones políticas. Las razones sociales también son razones políticas. O sea, hay una gran mayoría de los venezolanos que están en el exterior que no tomaron la decisión por sus propios medios, por su propia convicción. La tomaron obligados por las circunstancias. Pero los que llegaron a Europa, los que llegaron a los Estados Unidos, a Canadá, antes del año 2015, 2016, pues quizás estén en una situación diferente, mucho más proclives a este tipo de cuestiones, mucho más facilitados. Pero hay que ponerse también en el lugar de aquellos que han salido del país en los últimos 2 o 3 años. Muchos de los que están hoy en día en América Latina, es una población realmente importante. Yo me voy a permitir revisar aquí para no equivocarme algunas de las cifras que hemos conversado con otra de las personas que también se ha integrado a esto y que antes no teníamos, que es el señor David Smolansky, con quien tuvimos una larga conversación y manifestó su absoluto deseo para participar. Conversábamos con él y hablábamos de que en América Latina y el Caribe hay 4.6 millones de venezolanos que están en situación de refugio, en situación de exilado, en situación de diáspora, como finalmente se quiera definir. 1.8 en Colombia, 0.9 en Perú, 0.5 en Ecuador, 0.5 en Chile, 200.000 en Argentina, 250.000 en Brasil y menos en México, Panamá y Costa Rica, pero según lo que pudimos apreciar por su interpretación, mucho más organizado. Pero es que hay venezolanos, es increíble. En Kenia hay venezolanos y hay una asociación de venezolanos en Kenia. O sea, increíble. Tenemos venezolanos en Guyana. Como parte de mi trabajo profesional lo pude ver el año pasado. No hay menos de 25.000 venezolanos en Georgetown, en Guyana. Entonces, es una cantidad importante de venezolanos alrededor del mundo que probablemente tengan una situación que no es la misma que muchos de nosotros podemos tener, que tampoco es la mejor del mundo, porque la peladera ha sido increíble, por lo menos, y lo digo sin ningún tipo de pena, en muchas ocasiones ha sido un up and down realmente importante. Pero bueno, a esos venezolanos, ¿cómo se le llega? ¿Cómo le llegamos a un venezolano que esté en Pamplona, cerca de Cúcuta, antes de Bucaramanga, en un refugio, en venezolanos en situaciones de calle, para decirle, vota por la consulta, aquí tienes, expresa tu opinión? ¿Opinión para qué? ¿Por qué? ¿Qué voy a ganar con eso? Son respuestas que esperamos en la narrativa darle, porque creo que la consulta popular se transforma al final del día en una exigencia, en unas demandas al gobierno interino. Así como hay un apoyo, también se transforma en demandas que deben tener una respuesta. Así que eso yo creo que pedimos también ayuda para ir estructurando eso de acuerdo con muchas distintas realidades. Bueno, José Luis, no voy a abusar del tiempo. Yo prefiero que recibir preguntas y algunas cosas que haya dejado por fuera, pues con mucho gusto trataré de responderlas. Gracias. Muchísimas Muchísimas gracias. gracias.
Ujú. Un segundo, Valentina. Bueno, vamos a comenzar. No sé cómo prefieras, Horacio, ¿te leo pregunta por pregunta o te lo hago por 2 preguntas, 3 preguntas? Yo creo que quizás haciendo un bloque de 2 o 3 preguntas y responderlas, a mí me parece que es mejor, pero como tú prefieras. No, perfecto. Entonces, tendríamos que la primera pregunta que se hace Cincia de Sanz y que también corroboran Cristian Rodríguez y Soleida López es ¿qué papel van a jugar los representantes, los embajadores de Guaidó en el exterior? O sea, ¿qué van a hacer ellos durante todo este tema de la consulta? Por otro lado, nos pregunta... Ya vale, un segundo que se me fue el nombre. Pero voy haciendo la pregunta y ahorita le busco el nombre. ¿Cuál es si hay una base jurídica para esta consulta y si estás ligada a algunos artículos de la Constitución? Lo que me lleva a un comentario que hace María Fernanda Yuzzi, que dice que gran parte del rechazo de la consulta se debe a que los ciudadanos sienten que no se hizo nada después del 16J. Entonces, y que bueno, ¿qué diferencia hay entre la consulta que se hizo el 16J y esta? O sea, y si digamos que, ¿por qué la gente va a querer ir a votar en esta si siente que a lo mejor en el 16 no hubo resultados? Ok, si quieres arrancamos con esas dos y te voy preparando las otras. De acuerdo, muchas gracias, Valentina. Bueno, mira. No, de nada. Para la primera, ¿qué papel juegan los embajadores del gobierno interino constitucional y legítimo de Guaidó? Y yo creo que una de las cosas que hice al principio fue no solamente decirlo, sino creerme que es así, porque lo creo, porque definitivamente creo que es algo que también necesitamos establecer, porque muchas veces se piensa, no, ese es un gobierno virtual, que no existe, que no toma decisiones. Yo creo que eso es una forma incorrecta y aunque merezca el respeto debido, me parece que es incorrecta esa apreciación. Creo que definitivamente ha habido un avance significativo. Tenemos más de 50 países en los cuales de alguna manera se han pronunciado y de alguna manera han presionado. Existe el Grupo de Lima, existe el grupo que está en este momento avanzando de una manera importante en la Unión Europea, luego de algo que tampoco nosotros no hemos sido capaces de darle la difusión y la importancia que tiene, como es el informe de las Naciones Unidas. Elemento importantísimo para cambiar muchas de las opiniones o terminar de poner en este mismo tren a muchos países que no lo están. Yo creo que los embajadores de Guaidó, tenemos una reunión el lunes a las 8 de la mañana con los embajadores de Guaidó que están del otro lado del charco, vale decir, del otro lado del Atlántico, y con los que están de este lado en horas de la tarde, a las 2 de la tarde. En esa reunión vamos a precisar exactamente qué esperamos de ellos y cómo vemos su actuación. Pero indudablemente hay cosas importantes. Nosotros tenemos un embajador en los Estados Unidos que es el correaje que ha funcionado de una manera muy efectiva, tanto con el gobierno de los Estados Unidos como el partido de la oposición. Quiero decir, tanto con el Partido Republicano como el Partido Demócrata, cuidando de manera importante la conciencia de bipartidismo que debemos tener en función del objetivo que tenemos, que se llama Venezuela. Yo creo que indudablemente la Embajada de Venezuela en los Estados Unidos va a tener un factor muy importante, porque ya cuando esto ocurra, habrán ocurrido las elecciones en los Estados Unidos. No sabemos en este momento cuál va a ser el resultado final, como si fuera una carrera de caballo. Esto es cabeza a cabeza en la recta final. Entonces, yo creo que es importante porque sirven para interactuar. Hemos hablado con algunos de los embajadores ya adelantándonos y ellos, por supuesto, están dispuestos a hacer el lobby que sea necesario para obtener la buena prueba en esos países en función de permitir que esta consulta se haga. No es necesario o se va a facilitar de alguna manera esa situación, y tienen además un elemento importante, porque la retroalimentación que reciban de cada una de las organizaciones, de cada uno de los comités, como dije, no está definido el nombre, en cada uno de los países deben tener un contacto con ellos para retroalimentarnos en función de las problemáticas, en función de las propuestas que se pueden estar haciendo para hacérselas llegar al gobierno de cada uno de esos países. Creo que va a ser un apoyo importante. Yo creo que sí hay que valorarlo y hay que ocuparlos, hay que ponerlos a hacer lo que tienen que hacer. Así como los
los embajadores han hecho algunos esfuerzos para tratar de buscar que tengan pasaporte, de tratar de regularizar muchas cuestiones. En Colombia se ha logrado el PIP, no se ha logrado todo, no hay recursos, hay que buscarlo. Ahora también yo creo que hay que ocuparlo en ver cómo podemos llegar de alguna manera a ese gobierno y que apoye esta consulta. Y creo que también van a jugar un papel fundamental en eso los diputados, que tenemos 32 diputados y creo que están más o menos en 16, 14 países. No tengo la cifra precisa. Muy bien. Con relación a la base jurídica, yo creo que hay, el artículo 40 lo establece claramente y la doctora Mármol de León lo ha precisado en diferentes oportunidades. Es definitivamente un derecho que está claramente establecido en la Constitución, que no es un evento electoral y que por lo tanto no tiene ninguna participación el Consejo Nacional Electoral en esto. Por eso está siendo organizado por los ciudadanos, para los ciudadanos. A mí me hubiese gustado que se llamara consulta ciudadana, pero se llama consulta popular. Perfecto. Es una consulta popular que está siendo canalizada, organizada y llevada adelante por los ciudadanos. Entonces, sí está dentro de la base constitucional. Perdón, la doctora Mármol de León lo ha dicho en varias oportunidades, es vinculante en el sentido que está establecido en la Constitución y que una vez que tenga esos resultados va a haber para el gobierno interino la necesidad de que aquí está el apoyo y hay una demanda detrás de ese apoyo que obliga a cumplir muchas de las cosas, que lo ayuda a cumplir muchas de esas cosas. Y con relación esta es una pregunta que siempre se hace, que es muy difícil de contestar en algunas oportunidades, pero para mí está muy clara la película. Lo que está pasando en el país comenzó a cambiar a mi modo de ver las cosas con la elección de la Asamblea Nacional, que también mucha gente ha cuestionado y bueno, se dedican a dar opiniones sin tener un análisis o algunas otras. Nosotros ganamos una Asamblea Nacional con el 75% de la participación, 112 diputados, y sabemos toda la cantidad de ataques, de golpes, de violaciones, de persecución, de encarcelamiento, de todo tipo de vejámenes que se han cometido, arbitrariedades contra violaciones de derechos humanos contra los diputados que están allí. El cargo nacional ha sido un elemento, una institución legítima de contención del avance del régimen, sin duda alguna. Muchas de las decisiones que podrían haber tomado unilateralmente han tenido que tomar en consideración que existe una Asamblea Nacional que es reconocida además no solo por su legitimidad dentro del país, sino fuera del país. Creo que después de eso, el julio, que fue un evento maravilloso, extraordinario, que fue orientado, que por supuesto con toda la gran, esa legión que no se puede calcular de voluntarios que participaron, fue una iniciativa política del país que mucha gente también, yo creo que de una manera injusta no valora, porque lo único que allí se preguntó que no se pudo es la salida del régimen turco. Y cierto, hay razones por las cuales eso no ha ocurrido. Los esfuerzos se han hecho, pero mucha gente solamente ocurre. Quienes además acusan al 16 de julio de eso, son efectivamente los que reconocen que este no es solo una dictadura, sino es un régimen forajido que está aliado con muchísimas mafias del crimen organizado internacional y que por lo tanto, contando con el apoyo de países absolutamente de una connotación terrorista y radical, como Irán ahora, que tiene un fuerte apoyo, pero que siempre ha estado apoyado por Rusia, China, Cuba y algunos otros satélites, hacen además de los grupos terroristas colombianos, la FARC, disidentes, sobre todo en este momento, pues complica la situación sin duda alguna. Entonces es como injusto decir, es que el gobierno no ha logrado el cambio en el resurpador. Yo creo que eso no es una correcta de verlo y yo los invito a reflexionar. Sí creo que se logró algo. Cuando eso ocurrió, la base del régimen fue muy grande, los obligó a cometer una asamblea constituyente fuera del marco constitucional y que fue anticipada. Luego cometieron otro gravísimo error, que fue convocar a unas elecciones en mayo del 2018. Y esas elecciones de mayo del 2018, hay un nombre que a muchos de nosotros no nos suena bien, me incluyo,
que se llama Josep Borrell, pero Borrell señaló desde el primer momento que eso no era reconocido porque esas elecciones no estaban dentro del marco constitucional, porque habían sido convocadas por una Asamblea Nacional Constituyente que no era constitucional. Por lo tanto, el resultado de esas elecciones no sería reconocido e invitó en reiteradas oportunidades al régimen de Maduro a hacer unas elecciones en diciembre, que no se hicieron y que nos trajo entonces al 5 de enero del 2019, donde asume la Asamblea Nacional esas funciones y en algo absolutamente inédito se produce el gobierno interino de transición. Pero eso además ha traído como consecuencia el apoyo de 50 países, ha traído como consecuencia un apoyo en la OEA que no existía y ha traído como consecuencia además ahora un informe de la Misión Europea sobre la violación de los derechos humanos. Todo eso se derivó del 16 de julio. Entonces, es injusto decir que el 16 de julio no logró nada. ¿Y qué hay de diferencia ahora? La diferencia ahora es que hay un gobierno interino, que hay un apoyo internacional y que se están solicitando medidas internacionales. Yo sé que a mucha gente le gustaría medidas mucho más radicales y preguntas más directas que constitucionalmente no son posibles y que democráticamente tampoco son aceptadas. Pero allí están. Hay dentro del marco internacional, hay mecanismos que van a terminar haciendo esa presión insoportable para el régimen. ¿Que la consulta popular es la solución? No, la consulta popular no es la solución. La solución es el empoderamiento que la consulta da, la capacidad que tendrá de organizar, movilizar y concientizar adentro y afuera. Y yo creo que eso va a ser un cambio significativo si la asumimos como tal. Ahora, tienes que participar en la consulta popular porque eso va a ser la solución y se va a caer el gobierno. No es cierto, no es cierto. Por lo menos yo no lo veo y sería incapaz de decirlo. Pero sí creo que va a empoderar de una manera importante al gobierno interino y es un instrumento que por la autodeterminación de los pueblos, producto de una consulta popular, solicitan que se activen los mecanismos internacionales de ayuda. Yo creo que así es como, a mi modo de ver las cosas, debería verse la consulta popular. Gracias. Gracias, Horacio. Vamos a leer ahora. El señor Mario Torres tiene una serie de inquietudes a nivel técnico del uso de la plataforma virtual. Él pregunta que cómo saber que no se está usando cédulas de familiares fallecidos, cómo saber si no estoy usando cédulas inventadas, cómo voy a divulgar apenas en días a millones de personas cómo usar la aplicación. Cómo saber si ya yo voté y no están votando por mí, que va a impedir que la gente vote varias veces. O sea, una serie de preguntas alrededor del uso de la plataforma que supongo que mucha gente se está preguntando, ¿no? Otras cositas que él pregunta. ¿Qué garantiza que los resultados van a ser confiables? Esto ya es con respecto a la divulgación. Sí, un poco, digamos, su planteamiento es como todo el aspecto técnico de la plataforma, que de verdad sea confiable y que, bueno, que los datos que se incluyan sean los que son y que no vaya a haber problema de eso, pues, de dobles votos, etcétera. Si quieres, vaya contestando eso. Claro. Bueno, mira, Mario, hay un par de cosas importantes. Como tú habrás visto, yo no soy un experto en los temas electorales y menos electrónicos, virtuales, ni nada de esto. He tenido 2 semanas de una interacción extraordinaria con un equipo que me parece maravilloso, donde todas estas preguntas se han hecho hacia adelante y hacia atrás, se han hecho las entrevistas con las compañías que tenían las plataformas disponibles para ello, y por supuesto, otra vez, como lo reconocí al principio, lo vuelvo a decir, no hay en ningún caso 100% de garantía que no se puedan hacer algunas alteraciones de lo que un voto de una persona, de que definitivamente no haya doble voto, de que definitivamente no traten de hackear, de que definitivamente no traten de hacer algunas acciones o actividades desde el punto de vista fraudulento en este proceso. No existe 100% de garantía. No existe en ninguna parte. No existe en nada. Hackean la página del Pentágono, hackean lo que les dé la gana. O sea, eso no es mentira si yo te dijera que se puede garantizar. Lo que sí puedo decirte es que hay una cantidad de medidas, hay una cantidad de barreras que se han establecido para que muchas de esas cosas no existen. O sea, hay una mitigación importante desde el punto de vista técnico para que ese tipo de cuestiones no ocurran. Pero
en el caso de que alguien vote 2 veces, 100% seguro que se va a identificar. Y además de esto, sí, hay algunos mecanismos que en este momento los técnicos están cruzando en distintas bases de datos para tratar de limpiar al máximo posible que voten fallecidos o no fallecidos, lo cual es algo que ha pedido alguna de las instituciones internacionales para poder brindar el apoyo y su palabra de apoyo a esto, que le podamos demostrar que esto es absolutamente transparente, que es creíble, que es auditable y que por lo tanto es confiable. En esas 4 direcciones se está trabajando ahora y con toda seguridad el comité técnico va a poder responder mucho mejor que yo estas preguntas en los próximos días. Lo que te quiero decir es que sí han sido consideradas, como ha sido considerada una opción importante que nosotros deberíamos evaluar, que se evalúa además. Esta consulta es una consulta popular, no es una consulta de la oposición. Eso es el primer punto. Es una consulta ciudadana. Por lo tanto, todo aquel portador de la cédula de identidad, y asumamos en este momento la buena voluntad de que yo quiero ir a votar, aún siendo proclive al régimen, y yo quiero votar entonces en esta, lo puedo hacer, porque tengo una cédula de identidad válida. Soy un ciudadano venezolano, que sea madurista, X, lo que sea, no importa, es ciudadano, puede votar. Las preguntas tienen un sí y un no. ¿Alguien puede votar sí? Sí. Pero alguien puede votar sí, no, no, sí, no, no. Y entonces, por eso es una consulta popular, por eso es un referéndum, por eso necesitamos que participe la mayor cantidad de gente que quiere un cambio en el modelo político y un cambio hacia a una democracia en el país, que quiere soluciones para la problemática de los venezolanos dentro y fuera del país, que no son posibles si ese cambio no se produce. Entonces, sí, hay riesgo, no puedo decirte que no existen, lo que te puedo decir es que con un poquito de paciencia, en los próximos días van a haber explicaciones desde el punto de vista del comité técnico que van a sembrar un grado de confianza adicional sin poder garantizar 100% en esa situación. Tampoco podemos garantizar que, bueno, al régimen se le puede ocurrir tumbar internet y los celulares por 7 días. Bueno, sí, una locura, pero lo puede hacer. Bueno, lo haremos los 7 días después. O sea, hay mecanismos, hay formas de que podamos combatir esto porque nosotros hemos aprendido también, ¿no? Tampoco somos la misma ingenuidad política de hace 15 años atrás. Yo creo que ha habido un avance significativo en saber a quién estamos confrontando y en prepararnos para esto. Entonces, yo pediría un poquito de confianza y son perfectamente justificables tus dudas, las entiendo porque se debatieron en lo interno y hay algunas que todavía no tienen una solución efectiva y determinada, pero que están siendo analizadas. Gracias. Gracias, Horacio. Sí, ahora en el aspecto comunicacional, María Antonia Olivares y Soleida López se plantean cómo digamos, en este corto tiempo se va a hacer una campaña que pueda llegar a todas partes y en especial a la gente que está afuera, que está pasando problemas, que a lo mejor, digamos, su atención está en otra parte, porque ven enredados, porque no tienen que comer, porque los pensionados no les llega su plata. Y bueno, ¿y cómo va a ser como esa campaña de difusión y inclusive de cómo va a ser el uso de la plataforma y de la aplicación? Sí, fíjate, con relación a esto, creo haberlo mencionado quizás muy tangencialmente, pero una de las preocupaciones más grandes que tiene el comité organizador y en lo personal que tengo yo, reforzado, como dije anteriormente, por la presencia de Isabel Pereira, que es socióloga y que me ayuda muchísimo, nos ayudamos a canalizar esto y a pedir, a exigir, y eso es lo que hemos hecho con el grupo político. Yo algunas veces digo los hombres G, porque algunas veces el G4, otras veces el G7, el G9, el G... Bueno, en ese grupo político lo hemos planteado, la importancia de la narrativa, la importancia de tomar en consideración la problemática que sufren los venezolanos, que no se puede definir solamente como venezolanos en la diáspora, porque eso es bastante general y algunas veces la gente lo banaliza. No, se trata de venezolanos que están fuera del país en situación de calle, son unos bolsones de miseria. Yo he tenido oportunidad de verlo por mis cuestiones profesionales hace 2 años atrás, cuando todavía uno podía viajar y podía trabajar. En Colombia, en Bogotá, uno va a la parte norte de Bogotá y bueno, hay muchísimos venezolanos, pero hay muchísimos venezolanos en la esquina pidiendo
Hay muchos venezolanos en la esquina pidiendo, y venezolanos que por la forma de expresarse y la forma de abordar, son venezolanos con toda seguridad muchos de ellos apoyaron al régimen en un principio. Pero cuando uno va a la parte sur, a lo que llaman Bolívar, y realmente es deprimente lo que uno ve. Cuando uno va a Quito y ve venezolanos en situación de calle prácticamente en todos lados, eso también es deprimente. Y esos venezolanos, ¿cómo le llego yo con una tablet o con un celular a decir, mira, vota aquí en esto porque la consulta popular? No, la aproximación tiene que ser otra, porque nosotros tenemos que, primero que nada, entender nosotros, comprometernos nosotros solidariamente con esa situación. Y lo único que podríamos decirle al final de todas las argumentaciones, todas las demandas que ellos tienen en función de su problemática, porque la problemática en la diáspora es una situación de resolución, de ilegalidad, de muchas cosas. Al final del día, en Venezuela hay otras demandas, pero todas esas son demandas ciudadanas que tienen que ser escuchadas y que tienen que ser respondidas. Y al final del día, se pueden hacer muchas cosas, se están haciendo esfuerzos, no son suficientes porque nada tiene una solución parcial, nada se puede resolver de una sola manera, todo tiene una solución conjunta. Y uno de los instrumentos, no el instrumento, uno de los instrumentos para que podamos propiciar eso es la consulta popular. Entonces, esa narrativa la estamos elaborando de la mejor manera posible. ¿Cómo la vamos a distribuir? Bueno, nos vamos a apoyar precisamente en muchas de estas, o diría en todas, no hay nadie a quien podamos excluir de estas asociaciones, sociedades civiles, muchas de las cuales nos han dicho que no van a participar de manera abierta y directa porque están haciendo algo que es loable, pero que tampoco es la solución final, pero que hay que hacerlo, que es llevar ayuda humanitaria a Venezuela, toneladas y toneladas de alimentos, de medicina, que no son publicitados porque no se pueden publicitar, pero que está ocurriendo y que están prestándole también ayuda en muchos de estos comedores, en muchos de estos albergues a los ciudadanos venezolanos en situación de calle. Entonces, a través de ellos podemos llegar, a través de todo lo que tiene que ser las embajadas y sus grupos, a través de los partidos políticos que se han integrado en muchos de estos países, a través de los embajadores. Por ejemplo, en Perú hay una situación también muy complicada que nosotros pudimos ver. Entonces, pero para eso se necesita una narrativa que concientice a quien va a hacer esto y que permita expresarse a quien va a participar en la consulta. Bueno, otra de las preguntas que, bueno, que siempre ha preocupado a muchas personas es qué pasa con la lista ya después de que uno se inscriba. Siempre el temor a una nueva lista de estas si esa lista después se hace pública, ¿qué garantías tenemos de que eso no vaya a ser? Pues? Mira, eso es algo, yo me imagino que pasa en todos lados, pero aquí en Miami por lo menos es algo tan recurrente porque hay muchas situaciones en situación de ilegalidad y muchas personas aquí, muchos venezolanos pidiendo lo que llaman el TPS, pues definitivamente que les permita algún tipo de protección, entonces que no quieren ir a votar porque no quieren que los identifiquen. Nosotros solamente estamos requiriendo la cédula de identidad. Hay una pregunta en la app que no está aprobada tampoco, pero que está siendo considerada. Todo depende de una reunión que ocurrirá mañana sobre la posibilidad de preguntarle que si usted autoriza que su cédula y su nombre formen parte de una base de datos. Porque hay otra cosa importante que los venezolanos tenemos que comprender. Yo estuve en una situación muy similar a esa por un espacio de 2 años, comprendo perfectamente eso, lo he vivido, pero también ahora yo quiero decir algo. Al final del día, pase lo que pase, ocurra lo que ocurra, y que creo que al final va a ocurrir la salida del régimen, va a haber un proceso electoral. Lo va a haber para elecciones presidenciales, elecciones de asamblea, elecciones generales, para decirlo completamente. Y para eso, en las presidenciales en particular, en el mundo exterior, no tenemos una base de datos organizada. Si tenemos 4.6 millones en América Latina y alrededor de 5 millones y medio en todo el mundo, yo les digo, en Estados Unidos, el número de registro no llega a los 200,000. No llega de ninguna manera, sumando todo lo que hay en Houston, lo que hay en Miami, digo por circunscripciones consulares, o en Nueva York. No llega a ese número.
Y ahí todos sabemos que solo en Florida hay más de 500.000 venezolanos. Entonces, ¿para qué sirve esto? Tiene que servir también para concientizar, para organizar y para movilizar. Esta es una base de datos que de ninguna manera llegaría, y eso en el caso de que la persona lo autorice, llegaría para nada al gobierno de ninguno de esos países. Esa es una base de datos que quedaría en el más estricto control y bajo la custodia de que tienen que organizar posteriormente un proceso electoral que va a ocurrir. Cuando cambie el modelo político, no vamos a tener en el primer año un estimado de más o menos de transición. No se van de los 5,5 millones, no van a regresar al país 5 millones. Eso no va a ocurrir de ninguna manera. Hay muchos venezolanos, muchísimos, que van a diferir su decisión de decidir. Así como hay muchos, creo yo, que solamente piensan algo. La solución es que yo quiero regresar a mi país. Quiero regresar a un país con oportunidades y ayudar a construir lo que no existe. Pero hay muchos que se van a quedar y esos muchos son necesarios en un proceso electoral. Porque si es un proceso electoral transparente, que garantice la participación, recordemos que va a haber un número importante de votantes que no van a estar ganados en esa idea y que siguen presentes en el país y que van a seguir presentes en el país, que van a ser en ese momento factor importante en esas elecciones y por lo tanto necesitamos tener la mejor base de datos posible en el exterior. No pretendemos construirla con este proceso, pero al menos transmitir la conciencia de que es necesario organizarse y que es necesario pensar en eso. Pero, perdón, y definitivamente los datos, no hay ninguna lista, no van a quedar en una lista. Ahí tecnológicamente hoy en día no necesitamos hacer una lista para poner el número de cédula y el nombre de la persona. Hay otros mecanismos muy seguros en ese sentido, sí lo son, para preservar ese tipo de cuestiones. Nosotros también hemos aprendido mucho desde el 2003, cuando el referéndum revocatorio. Sí, otra pregunta por aquí. Raquel Ramírez pregunta, ¿cómo están integrando a las ONG que montaron el 16J en ciudades y países? ¿Cómo lograrán promover la campaña comunicacional internacional durante y después de la consulta? ¿Responsables, criterios para emitir información narrativa? Mira, dentro del comité organizador hay 2 personas, o sea, que están en Venezuela, que van a ser responsables del contacto, del apalancamiento con el sector comunicacional. Y hay entre ellos 2 comunicadores cuyos nombres no van a ser públicamente revelados, que están haciendo toda una red de comunicadores, toda una red de influencers que van a actuar esto. Y hacia el exterior, pues nosotros también estamos ocupándonos de eso, sobre todo en lugares donde tenemos una presencia importante. Con toda certeza, además de que seguirá siendo empoderados aquellos todos estos grupos que participaron en el 16 de julio son imprescindibles para que esto ocurra. No hay ninguna variación al respecto y cuando hablé de embajadores y del sector de los diputados, eso va a ser apoyo a esa gestión, no es sustitución de ninguna manera, es el apoyo, lo tenemos muy claro, pero es un apoyo adicional que no se puede descartar. Entonces, sí, van a seguir todas esas organizaciones que participaron en el 16 de julio y muchas otras que se han sumado, van a participar en esto y tenemos algunas propuestas claramente establecidas. Muchos de los que están acá o muchas organizaciones de las que están acá también están digamos, en la red que de alguna manera se comunica a través del comisionado especial de la diáspora, Oscar López. Con él estamos terminando de estructurar esta propuesta. O sea, van a estar consideradas, no hay ninguna duda. ¿Cómo la vamos a hacer llegar? Bueno, yo también creo que en cada uno de las regiones, yo sé que, por ejemplo, en las Islas Canarias hay un número increíble de venezolanos o canarios venezolanos. De hecho, mi origen de mis padres son inmigrantes de las Islas Canarias. Eran, porque ya murieron. Yo tengo un perfecto certeza de que es así. Hay un gran número en Madrid y allí hay muchos medios de comunicación que solamente lo que nosotros podemos prever no es el acceso a los medios, es la narrativa básica que ustedes en cada lugar tienen que tropicalizar o ponerlo en los términos europeos, en los términos canadienses o en los términos patagónicos en Argentina, porque no es la misma forma de expresarse. Lo que quiero decir con esto es que lo que tratamos de hacer es una narrativa que diga amarillo, azul y rojo. Esto es lo que hay que decir, pero quizás los
amigos en Islas Canarias deciden decirlo, es rojo, azul y amarillo. Perfecto, pero es lo mismo. Lo que no queremos es que alguien diga que es verde o anaranjado. No, tiene que ser una narrativa con diversas variaciones y adaptaciones a las realidades de cada punto. Sí, y bueno, ya para finalizar, la última pregunta que tenemos por aquí es Mariela Adrianza, que no le quedan todavía como muy claro cuáles van a ser las preguntas de la consulta. Ok. Las preguntas de la consulta son las preguntas que fueron aprobadas en el consenso unitario, donde hay 37, 38 organizaciones políticas y de la sociedad civil. Son 2 preguntas que ahí se redactaron. He dicho, públicamente lo he dicho, lo puedo decir sin ningún tipo de problema, me parecen, y como le parece a los miembros del comité organizador, que no son las preguntas más convenientes desde el punto de vista comunicacional. Son las preguntas. Bueno, una de las preguntas es que nos oponemos al 6J, pero, perdón, al 6 de diciembre, al 6 de diciembre, 6 de diciembre, pero dice que a todos los demás procesos que hayan adelante, y eso a lo mejor no está correcto, porque si hay un proceso donde se ofrecen las condiciones, yo sé que es una situación quizás ideal, pero hay que aclararlo. Siempre y cuando existan todas las condiciones, la veeduría, la liberación de los presos políticos, la revisión del registro electoral, eso se puede hacer. Entonces no se puede negar que eso pueda ocurrir porque niegas un espacio de solución posible. Entonces, por ejemplo, allí se requiere una corrección. Se requiere una corrección porque hay que ser mucho más claro en lo que se pide en la primera pregunta, que está demasiado enrarecida, demasiado adornada, y hay que rescatar, digamos, exactamente la filosofía política que ahí está sobre esa pregunta. Y hay que ponerla en los términos claros de que la gente la pueda entender, porque otra cosa es que la puedan entender, que tienen una larga trayectoria política y de participación, y otra cosa es que la pueda entender un ciudadano que además de su situación de calle, que además de vivir en un bolsón de miseria, tú tengas que decirle que responda esa pregunta y con qué nivel va a racionar eso en medio de toda su problemática. Entonces, yo creo que las preguntas deben reformularse, reestructurarse para que puedan ser mucho más claras, mucho más precisas y mucho más transparentes. Bueno, esas son todas las preguntas que hemos tenido en el día de hoy. Si quieres agregar alguna otra cosa, que te quedan 4 minutos. Lo que quiero agregar es que definitivamente yo creo que todos ustedes vean al comité organizador como parte de ustedes. O sea, yo no provengo de ningún otro lugar y lo voy a decir muy claramente. Yo tuve actuación, digamos, desde el punto de vista político, desde mis estudios en el Andrés Bello, durante mi carrera en la Universidad Central. He participado gremialmente en el Colegio de Ingenieros, en la Sociedad de Ingenieros de Petróleo. Asumí una responsabilidad en una Petrol, pero jamás he participado en ningún partido político. Sin embargo, yo siempre he sido proclive de que la participación de los partidos políticos debe ser tomada en cuenta. No es cierto que todos los líderes políticos no sirven, que son esto, que son lo otro, que son lo otro, no es cierto. Y cuando eso en muchas oportunidades ha ocurrido, es porque nosotros nos hemos apartado y hemos dejado en manos de ellos decisiones que son muy importantes y que nos correspondían a nosotros como ciudadanos. Motivo por el cual mi invitación es a que nos unamos. Yo soy, como miembro de la sociedad civil lo digo, que nos unamos aún más, que nos vean como parte de ustedes y que además de esto definamos la forma como podemos apoyarnos y apoyar al gobierno interino en sus diferentes acepciones en el mundo internacional para esta consulta popular, que al final del día lo que están haciendo en esto es asumiendo una demanda vinculante que está en la consulta. El gobierno interino para el gobierno interino es vinculante esta consulta, porque cuando allí, y eso esperamos, se obtenga una mayoría que diga, sí, estamos de acuerdo en que usted active todos los mecanismos, es que tiene que activar los mecanismos, porque ya es algo bien concreto en eso. Y eso es una demanda vinculante que además tiene atrás de sí las otras demandas, que es la solución de la problemática que existe en el país o para la solución de la problemática que existe en el país. Entonces, y fuera del país, por supuesto, para todos los venezolanos en el exterior. Así que María. mi última cuestión es esa. Yo les pido que nos vean
como esto, estamos a la orden, no solamente mi persona, sino Isabel Pereira y también los otros miembros, pero digamos para los asuntos exteriores no hay ningún problema. Si ustedes quieren alguna comparecencia de Enrique, de Blanca Rosa, de algunos de los estudiantes o de, ¿cómo se llama?, la nueva persona que vaya a formar parte del comité organizador, no hay ningún problema, lo podemos facilitar, pero en todo caso, para el exterior está Isabel Pereira y estoy yo a su completa disposición. Gracias. Muchísimas Horacio, gracias, Horacio. Adelante, José Luis. Antes a Horacio y darle las gracias por su presentación, por sus respuestas y por su tiempo. Queremos informarle a los participantes que en nuestra página venezolanossiempre.org vamos a tener una sección informativa sobre todos los temas relacionados con la consulta popular 2020 y allí seguramente podremos dar detalles adicionales a todo lo expuesto hoy por Horacio y las nuevas decisiones que vaya tomando el comité organizador. Gracias, Horacio. Los saludo a todos de mi parte. Te dejo, Valentina. Sí, muchísimas gracias a todos. Esperamos vernos en una próxima oportunidad y siempre a la orden para cualquier duda o consulta desde Venezolanos Siempre. Gracias. Gracias a todos. Gracias.